José Woldenberg presidió el Consejo General del IFE de 1996 al 2003 y le tocó ver la alternancia en la presidencia de la República. Y antes, en 1997, organizó las elecciones en las que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Dos fechas emblemáticas de la mecánica del cambio político en México. Hoy, José Woldenberg está en Los Periodistas para hablar sobre elecciones, sobre política y sobre democracia a propósito de su más reciente libro, En defensa de la democracia, que tiene un subtítulo provocador. Como toda edificación humana, la democracia puede fortalecerse, reblandecerse e incluso desaparecer para dar paso a fórmulas autoritarias. Bienvenido, José Woldenberg, a Los Periodistas. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes y con su auditorio, y muchas gracias por la presentación. De verdad, como toda edificación humana, la democracia puede fortalecerse, reblandecerse e inclusive desaparecer para dar paso a fórmulas autoritarias. ¿En esa circunstancia estamos en México? Primero, ¿de qué eso puede pasar? Puede pasar. Experiencias históricas sobran y bastan. Es decir, la democracia no es una estación terminal, nada garantiza que su reproducción continúe por las décadas y décadas, y hay casos célebres de democracias que se desploman y que tras ellas aparecen regímenes autoritarios. El libro es un libro que está cargado de una preocupación, que es la siguiente. Creo que en México no hemos valorado lo que en términos democráticos avanzamos en los últimos 30 años, digamos. Para quienes somos más viejos, pues podemos recordar cómo México durante muchos años organizó su vida política bajo el marco de un partido político casi único, como lo llamó un expresidente. Y fuimos capaces de construir un sistema plural. Durante muchos años las elecciones fueron rituales que se cumplieron, pero donde ganadores y perdedores estaban predeterminados. Sí. Y paulatinamente se empezó a elevar la competitividad en la contienda. Eso hizo que el mundo de la representación política pasara de ser básicamente monocolor a ser un mundo de la representación plural. Y todos nos acostumbramos pues a los fenómenos de alternancia, a que un gobernador coexistía con presidentes municipales de diferentes partidos. O congreso diferenciado. Congresos igualmente, al congreso a veces con mayoría, a veces donde ningún partido político tenía mayoría. Pero digo yo, no solo eso. Todo ese movimiento sirvió para acotar al presidente, que durante muchos años fue el poder de poderes, y pues con el tiempo se fue convirtiendo en un poder, sí, siempre quizá el más importante, pero que convivía, coexistía y era equilibrado por otros poderes constitucionales. Es más, el Congreso adquirió un nuevo protagonismo, puesto que las fuerzas políticas estaban más o menos equilibradas. Incluso, digo yo, la Corte, todos lo recordamos, durante muchos años en materia política, no en otras materias, pero en materia política fue una especie de cero a la izquierda. Y poco a poco la Corte empezó a tener cierto protagonismo a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Creo que en estos años se ampliaron las libertades, aparecieron organizaciones de la sociedad civil con sus propias agendas, planteamientos. Sé que en México la sociedad civil es débil, epidérmica, lo que ustedes gusten y manden, pero no cabe duda que emergieron organizaciones de ciudadanos que gravitaron en el espacio público. Son los años en los que construyen órganos autónomos del Estado que realizan programas. Y, claro, la pregunta es, ¿y por qué todo esto no se valora? ¿No? Y, ¿sientes que no se valora, Pepe? ¿Que el mexicano... que no se valora con suficiencia? No. A ver. Y que hay planteada en la sociedad, y me preocupa mucho, también en el gobierno, un cierto desprecio a eso que se construyó en esos años. Y creo que en el caso de franjas importantes de la sociedad no es gratuito. Es decir, este proceso de construcción democrática estuvo acompañado de una corrupción monumental,
la espiral de violencia que inyectó zozobra, miedo, muerte, desaparecidos. La pobreza que no amainó. Las desigualdades, la todos pobreza. Los que vinieron con eso. La falta de crecimiento económico. Es decir, todos esos fenómenos, por supuesto, explican el desencanto, el malestar. Pero la preocupación del libro, y lo digo varias veces en el libro, es: ojalá no tiremos el agua sucia, el niño junto con el agua sucia. Claro. Y para mí el niño es lo que se ha construido en términos democráticos. Todos los libros, Pepe, tú lo sabes muy bien porque pues a la vez eres un editor. Todos los libros tienen un timing. El libro habla sobre la posibilidad de la deconstrucción de la democracia. Es un riesgo que ahí está, y que ahora un hombre que ha participado como tú en la construcción de mecanismos que garanticen que esa democracia funcione, lanza esta advertencia en este momento, que es lo más importante, porque este libro pues pudo haber salido, no sé, en otro momento, y además al final eres un académico, eres un profesional de esa materia, lo pudiste haber lanzado en otro momento, pero lo lanzas en este momento con esta presidencia, con Andrés Manuel López Obrador ahí, y obvio con Morena extendido en los poderes, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, creo que tal y como lo señalas, es un libro hecho en buena medida para la coyuntura. Hay que decirlo, el libro aparece porque un día, platicando con Rafael Pérez Gay, me dijo: ¿por qué no reúnes varios de los artículos que has estado escribiendo, etcétera, etcétera, a lo largo de los años, incluso antes de que Morena ganara? Porque estábamos hablando de la situación que vivía el país, y yo me entusiasmé con la propuesta, y ahí está el libro. Pero en efecto, toda la mitad del libro está dedicada a señalar lo que a mí me preocupa de las pulsiones que existen en este gobierno. Las pulsiones autoritarias. Sí, digamos, por ejemplo, pero ¿qué tipo de pulsiones? Para no empezar por la adjetivación, ¿no? Claro. Sí. Cuando el presidente de la República dice que lo importante es la justicia y no la ley, o que la justicia puede estar por encima de la ley, creo que nos debe de preocupar a todos, porque la ley es la codificación de lo que se vale y no se vale para vivir en sociedad. Por supuesto que hay normas que están mal, pero se pueden cambiar. Pero lo que no podemos vivir es con la subjetividad de quien habla de justicia aparte de las normas. Porque ahí podemos caer pues en el capricho. Te preguntas quién es exactamente, quién ¿no? es esta justicia, cómo la va a construir, Les cuento una anécdota. Hace ya muchos años, cuando estaba precisamente yo en el IFE, y en alguna plática que tuve con don José Luis de la Pesa, que era el presidente del Tribunal Electoral, yo estaba hablando de justicia. Y entonces él me paró y me dijo: mire, tribunales de justicia, tribunales de justicia, los del rey Salomón. Nosotros somos un tribunal de legalidad. Y me dio una lección. Pues en efecto, estamos a fines del siglo XX. La justicia no puede ser, digamos, discrecional, subjetiva, lo que cada uno de nosotros piensa que es la justicia. Pero ese es un botón de muestra. 2, cuando el presidente de la República habla como si él fuera la encarnación del pueblo, también me preocupa. Porque la sociedad mexicana es una sociedad masiva, contradictoria, diversificada. Nadie se puede arrogar su representación única. Todo lo contrario. Es más, yo digo, si el pueblo fuera un bloque homogéneo, sin fisuras, que tuviera el mismo interés, la misma ideología, la misma sensibilidad, bueno, pues en efecto alguien podría hablar por ese bloque. Pero entonces toda la parafernalia democrática sale sobrando. No, la democracia se arma porque todos sabemos que una sociedad tan compleja como la nuestra, lo que porta son intereses, pulsiones, ideologías, sensibilidades, puntos de vista diversos. Y ese mosaico es la riqueza de México. Y esa riqueza no cabe bajo el manto de un solo partido, ni puede ser representada por una sola voz. Y bueno, podría seguir, ¿no? Es decir, cuando desde el Ejecutivo se descalifica, por ejemplo, al mundo de la ciencia
y se llega al extremo de hablar de la mafia científica, pues por supuesto que uno se preocupa. Yo he vivido muchos años en una institución de educación superior, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y sé lo que hacen mis colegas. Y sé que en efecto pues es un mundo muy diverso. Tenemos investigadores de excelencia, buenos, malos, incluso simuladores, eso es cierto. Pero hombre, englobar a todo, a ese cúmulo de esfuerzos en una fórmula tan peyorativa, pues por supuesto que preocupa. Es decir, sí hay algunos resortes de los cuales deberíamos estar atentos, precisamente porque México necesita, es decir, no es una elucubración académica, México necesita de la democracia para que esta comunidad diversa, plural, pueda convivir, coexistir y competir de manera institucional y pacífica. ¿Y no está ocurriendo eso? Está ocurriendo por todo lo construido, es decir, pero el problema es, digamos, alertar a que mucho de lo construido se puede reblandecer. Por ejemplo, ha habido, por lo menos retóricamente, no solamente retóricamente, pues una especie de andanada contra las instituciones autónomas del Estado. Digamos, a mí me llamó desde el principio la atención que en el presupuesto para el año 2019 a todas, se les redujo el presupuesto. Algo quedará decir. Es decir, yo no voy a decir que no se pueden hacer ajustes, etcétera, etcétera. Sería una locura. Pero cuando uno ve que hay un patrón de comportamiento en relación a los órganos autónomos y se les descalifica, pues yo empiezo a preocuparme. Por ejemplo, para no hablar en términos tan abstractos, cuando la Comisión de Derechos Humanos hace una recomendación en relación a las estancias infantiles y recibe una respuesta como la que recibió por parte de la Secretaría del Bienestar, cargada de adjetivos, descalificadora y demás, pues dice uno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sientes, Pepe, que hay un momento, que estamos viendo un momento en el que el tema es descalificar? Porque al final descalificar es dejar de pensar. O sea, porque suspendes la discusión. Porque parece ser que todo aquel que no esté en la órbita, digamos, de la coalición gubernamental, parece como si fuera un enemigo. Y yo creo que no estamos para ese lenguaje. Es decir, México no está para que empecemos a discutir conmigo contra mí. Y quien no está conmigo es un enemigo. Yo creo que hay muchos matices. Este es un país muy complejo, que requiere de conductos para que esa diversidad se exprese y se recree, no para que esa diversidad sea abolida o detenida o descalificada, sino todo lo contrario. Y sin embargo yo te pregunto, insisto en la pregunta de, ¿eso se está expresando? ¿No se ha abolido nada? La diversidad se está expresando, se expresa a través de los medios, se expresa a través de la academia, se expresa a través de los partidos políticos, se expresa de una vitalidad que es la pluralidad, que es amplia, extendida en el país. Tiene que ver, sí, con el modo personal de López Obrador, de un personaje curioso que además llega con un respaldo popular inmenso. Y tú señalas en el libro una cosa que a mí me llamó la atención, entre muchas otras, una insensata añoranza por un mando único y unificado. Sí, hay un mando único encarnado por Andrés Manuel López Obrador, unificado con su partido, que no termina de ser un partido político, Morena, si quieres después te preguntamos sobre eso, y la fuerza legislativa constitucional que en las 2 cámaras del Congreso tiene y en 19 congresos locales, una fuerza inaudita desde el punto de vista constitucional. Pero yo veo que esa pluralidad existe y que no veo que esté siendo sofocada por el gobierno. A ver. Yo creo que dice algo que es muy cierto. Es decir, lo construido y lo que es hoy México no permiten que por decreto esa pluralidad sea abolida. Excelente. Es más, para mí,
digamos, la parte optimista del libro es que se vea como se vea, esta es una sociedad enorme, diversificada, en donde palpitan puntos de vista y modos de ver el mundo tan diversos, que es ahí donde está la fuerza de la democracia mexicana. Es decir, por eso no es una construcción artificial. Es decir, la democracia es lo que corresponde a esta sociedad modernizada, si se quiere de manera contrahecha, para que su población, insisto en ello, pueda convivir y pueda competir. Entonces, ese punto es fuerte. Sin embargo, sí hay pulsiones autoritarias. Es decir, cuando se habla en contra de las organizaciones de la sociedad civil, cuando se les descalifica desde el poder, cuando, digamos, se reducen presupuestos de diferentes dependencias, cuando de repente desde la más alta tribuna, es decir, un día en la mañana, el presidente de la República descalifica un periódico. Bueno, a proceso. A proceso, a una Sin revista embargo, y a un periódico y a Reforma. Sí. Bueno, todo eso, pues creo que hay que irlo tomando en cuenta porque no es baladí, porque son resortes, digamos, que vienen de una vieja tradición que quisiera, como tú lo leíste, una especie de mando único y unificado. Pero me gustaría hacer aquí una especie de paréntesis. En efecto, Morena hoy tiene una presencia en los órganos del Estado muy importante. A nadie le cabe la menor duda que el presidente de la República es un presidente legal y legítimo, que ganó con el 53% de la votación. Pero cuando vemos hacia el Congreso, y eso también está en el libro, lo primero que nos debería llamar la atención es que Morena obtuvo menos del 38% de los votos. Como partido político, y sí. Hoy tiene una sobrerepresentación. Una sobrerepresentación. Sí. Es más, la coalición obtuvo menos del 44% de los votos. Y la Constitución dice, no yo, la Constitución dice que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Bueno, ¿qué fue entonces lo que pasó? ¿Cómo con el 37 y pico por ciento de los votos un partido político tiene más del 50% de la representación, cuando la Constitución dice que no se puede? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que al presentar la coalición, los que eran realmente de Morena aparecieron de manera ficticia como si fueran candidatos del PT y del PES. Bueno, esa es una manera, alguien dirá ingeniosa, pero yo digo que eso no se vale, es fraudulenta. de darle la vuelta a la Constitución y a la ley. Pero vale la pena, digo, las cosas ya están así, pero vale la pena pensar en ello porque por lo menos desde la izquierda democrática existe en México una larga tradición en donde se luchó porque los votos se tradujeran de la manera más exacta posible en escaños. Es decir, que si un partido obtenía el 20% de los votos, tuviera el 20% de los asientos. Bueno, eso no solamente no está pasando a pesar del dique constitucional, sino que hay una sobrerepresentación y una subrepresentación. Si vemos los resultados, nos damos cuenta que el país es mucho más plural que su representación en el Congreso. Quiero decir, o sea, en el pasado el PRI y el PAN se beneficiaron de esa cláusula de hasta 8%, sí, pero hasta donde yo recuerdo no más del 8%. Sí, o sea, en la Constitución está establecida esa cláusula llamada de gobernabilidad. No, la cláusula de gobernabilidad era otra, era la que hacía de una minoría relativa de votos una mayoría absoluta de escaños. Esto, como yo andaba en esas cosas, por eso creo que me acuerdo, y creo que ya casi nadie más se acuerda. A ver. La negociación del 96 fue, digamos, quizá lo esté un poco caricaturizando. De un lado de la mesa se decía, vamos a la representación proporcional, estricta. Y del otro lado, que era el PRI, decían, no podemos ir a la representación proporcional porque eso es condenarnos a que no exista nunca mayoría en la Cámara de Diputados, que esa era la principal preocupación entonces. Entonces se llegó a un acuerdo pragmático que nadie puede explicar, bueno, sí, se puede explicar como lo estoy haciendo, de manera pragmática. Entonces digo, bueno, ni tú ni yo, que entre votos y escaños no puede ser mayor del 8%.
Y en aquel entonces, el PRI creía que sí sacaba el 42% de la votación y entonces le iba a dar. Bueno, lo que sucedió en la elección inmediata, en 97. Es que nadie sacó el 42%, claro. Y nadie. Y así nos fuimos en 97, 2000, 2003, 2006 y para adelante hasta el 2018, en donde esto ya no sucedió. Estamos hablando con José Woldenberg y estamos presentando, difundiendo su libro, y conversando sobre su libro En defensa de la democracia, un título editado por Cal y Arena. Pepe, cuando hablamos de efectivamente todas las descalificaciones del presidente, nos roza a todos, nos cae de repente, ¡pum!, a Proceso ese día, la bomba cayó sobre Proceso, sobre Sin Embargo, y sobre el Financial Times, y obvio, también había abierto sobre Reforma. O sea, le cayó la bomba a todos, ¡pum!, vámonos, y el presidente agarró y barrió y trapeó con... O sea, nadie puede negar el papel que ha hecho Proceso. Hablo de Proceso porque tiene un papel histórico de años y años de resistencia, básicamente de resistencia. O sea, Proceso y Sin Embargo se aventaron sin un peso, o sea, con 3, 4 pesos de publicidad oficial durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y es probable, por lo menos en el caso de Sin Embargo, que nos aventemos otro tramo así, si es que no nos voltean a ver con buenos ojos. Eso puede pasar porque la ley no ha cambiado, la ley Chayote ahí está. Que la ley Chayote aprobada y la discrecionalidad existe. Claramente. Ahora, déjame decirte, voltear ahora la tortilla, que por ahí va mi pregunta. Yo, por la mayoría de las ONGs, una cantidad importante de ONGs, yo no meto las manos al fuego. O sea, yo puedo meter las manos al fuego por un par de ONGs y las podría mencionar. Es más, me caben en esta mano las ONGs por las que yo metería las manos al fuego, y el resto, la verdad, o sea, las que no le partieron el pastel, eso es literal, el pastel en un evento público a Peña Nieto en su cumpleaños. Las otras estaban sacando propiedades para ocuparlas con el pretexto de que son organizaciones civiles, y por supuesto me refiero a Rocío Orozco porque es un asunto ventilado públicamente. Lo mismo hablo de lo mío, o sea, de mi medio. O sea, es un medio profundamente corrupto, es un medio que ha estado en manos de gente muy podrida durante décadas, que han mentido, que han engañado a la gente, que han sido partícipes de la destrucción de la democracia. De hecho, la posibilidad de que hubiera una democracia se retrasó, pues porque existía un medio tan poderoso como Televisa que podía apoyar estos regímenes chafas, corruptos, y demás. Bueno, pero también sucedió con las instituciones independientes, con estas que también Andrés Manuel ataca mucho. En el periodo en el que tuvimos más órganos de control, también tuvimos el gobierno más podrido, que es el de Peña. Eso tenemos que aceptarlo. Entonces, un hombre que viene desde la izquierda y desde la oposición viene descreyendo todo lo que viene pisando. Un hombre al que yo personalmente lo he escrito y lo he dicho, yo creo que le robaron la elección del 2006, que fue una elección fraudulenta, no en los números ahí a la hora de votar, sino desde afuera, la participación del presidente, la participación de Vicente Fox, la participación del sector privado, la participación de muchos para robarle a Andrés Manuel. Eso yo lo he escrito y lo he dicho, pues no lo voy a decir, voy a decir otra cosa en este momento. Entonces, un hombre que viene desde la izquierda, que viene descreyendo, que viene enfrentándose a estas instituciones, se viene enfrentando a nosotros, a la prensa más corrupta, posiblemente, no sé, no tengo ese parámetro, pero es una prensa profundamente podrida. Se viene enfrentando a instituciones que no demuestran en los hechos, porque hay un gobierno podrido encima de los mexicanos saqueando los recursos, y hay organizaciones civiles que aprovechan esta coyuntura donde todo vale madre, y entonces pues se apropian y se crecen y demás. Ahora sí, ve tú al presidente montado en eso. A ver, yo creo que hay que ir por partes, porque has hablado de demasiados asuntos, sí. Y en cada uno de ellos yo creo que lo más delicado
es hacer generalizaciones. Sí. Claro, Sí, por sí. supuesto. Y entonces vamos uno por uno. Claro. Fíjate. De que en la prensa ha habido prácticas corruptas, no hay duda. Pero ¿a quién descalificó el presidente? Tú lo decías. Claro. A Proceso, a Sin embargo, a Reforma, al Financial Times, que son, hasta donde yo sé, expresiones independientes. No descalificó a buena parte, digamos, de la prensa alineada, sino precisamente de la prensa independiente. Tú mismo señalabas, por ejemplo, la labor que ha jugado Proceso a lo largo no de los años, sino de las décadas. Claro. Durante muchos años fue el único medio en donde más o menos ejercía el periodismo con libertad. Y esos son descalificados. Entonces, digamos, el problema está en la generalización. Ahora, las ONGs, como en cualquier constelación enorme, hay de todo, bueno, malo, peor y de todo tipo. Pero sin las ONGs que surgieron a lo largo, digamos, los últimos años del siglo XX y principios del XXI, muchas de las nuevas realidades que vive México no hubieran existido. Empiezo, no voy a hacer una enumeración exhaustiva. ¿Por qué la centralidad de los derechos humanos en México? Las comisiones de derechos humanos y la legislación en esta materia, si no fue por las organizaciones de la sociedad civil Academia Mexicana de Derechos Humanos, y que durante la época, digamos, dura de la Guerra Sucia, estuvieron denunciando desapariciones, torturas, juicios sin el mínimo procedimiento y demás. ¿Por qué en México hay quien está preocupado por los recursos naturales y su sustentabilidad? Porque hubo organizaciones civiles y académicas que pusieron el tema sobre la mesa. ¿Por qué en la Ciudad de México está despenalizado el aborto? Porque organizaciones feministas desde los años 70 se movilizaron, dijeron que sobre el cuerpo de las mujeres nadie debería demandar más que ellas mismas, y hoy existe esa despenalización. Puedo seguir, pero no quiero hablar. Pero hombre, claro que en ese mundo pues también hay farsantes. No hay, como en el mundo de la política. El problema es que cuando son muchos farsantes. El problema es cuando se descalifica. No, de acuerdo. Y se mete en el mismo costal a una realidad tan diversa, pero espérense. Y el año 2006, eso no lo quiero dejar pasar. Si alguna mentira se acuñó en 2006, fue la que hubo fraude. Fraude en el sentido que lo entendemos en México. Es decir, que la gente votó en un sentido y que los votos fueron manipulados. Eso no lo ha podido probar nadie. El fraude no es solamente Espérame. A eso se refiere Andrés Manuel con el fraude. Que el presidente de la República entonces, el presidente Fox, se extralimitó y demás, y lo paró el IFE. Que grupos empresariales compraron publicidad en radio y televisión cuando estaba prohibido, de acuerdo. Pero eso así no se ganan las elecciones. Si se mete el presidente y se meten los empresarios. Un momento. Pero no fue lo que dijo, y ahí están los discursos, lo que dijo el candidato perdedor. Y esa declaración en sí misma lo que logró fue inyectar una dosis de desconfianza en un largo proceso de construcción de confianza en materia electoral. Fíjense ustedes, el conteo rápido, el PREP y el conteo oficial, las cifras son las mismas. De hecho, yo no hablé de eso. Son tres órganos todos del IFE, pero que lo hacen personas y mecanismos distintos. Voy a más. La que hacía las encuestas de Andrés Manuel López Obrador en 2006, Ana Cristina Covarrubias, declaró que ella le dijo esa noche que en el conteo rápido de ellos no se podía dar ganador, pero que por un pequeño margen iba arriba Calderón. Cuando el Tribunal Electoral abrió casi 12,000 casillas, todas ellas denunciadas por la coalición que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, después de revisar 12,000
con la presencia de los partidos políticos, no encontró ningún patrón fraudulento. Y sin embargo, han pasado 13 años, nadie ha presentado una sola prueba de fraude en ese sentido y pues, un tercio de la población mexicana cree que hubo fraude. Sí. Es decir, en el año 2050, en una mesa como esta, va a volver a salir el tema. Seguramente, y va a volver a salir el tema, porque no solamente las maniobras fraudulentas son la manipulación de los votos o de las casillas, sino también, Álvaro, sino con el actual presidente de la República, de lo que dijo él. Por cierto, Pepe. Él, la noche de la elección, es más, él dijo la noche de la elección que él tenía información de que iba ganando por 500,000 votos. Han pasado 13 años. ¿Por qué no le preguntan por qué dijo eso? ¿De dónde sacó esa información? Por cierto, tú fuiste compañero de López Obrador como militante del PRD. Tú renunciaste muy pronto al PRD, sí. No por López Obrador, sino por otras razones, por razones más bien de línea política con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero a partir del 2006, de la posición que tú asumiste en 2006, hubo una diferencia importante entre él y tú. Tú volviste a hablar con él porque tú fuiste parte. López Obrador retomó la negociación de la reforma del 96 que había hecho Porfirio Muñoz Ledo como presidente del PRD, y a la hora de proponer a los candidatos al Consejo General del IFE, entonces ya estaba López Obrador en la presidencia del PRD. No sé si fue en esos años, pero la diferencia que tú has tenido diferencias muy claras con López Obrador de años, particularmente desde 2006. ¿Esa conducta crítica tuya a López Obrador hoy como gobierno tiene que ver con eso? No, a ver. Y en efecto, yo fui, al igual que él y bueno, miles de gentes, fundador del Partido de la Revolución Democrática. En efecto, estuve ahí un breve tiempo, hasta 1991, sí. Tal como tú lo dijiste, por diferencias con la línea política, que digamos, de manera telegráfica lo podría decir de la siguiente manera. Cuando se abrió la posibilidad de una reforma electoral, Pablo Pascual, Adolfo Sánchez Rebolledo y yo, que somos los que renunciamos juntos, lo que decíamos es que debíamos de entrarle a esa reforma. No dejársela al PAN solamente. Exactamente. Y el PRD iba por otra línea. Nosotros creíamos que si algo había demostrado las elecciones de 1988 era que México ya no cabía bajo el manto de un solo partido político. Esa era la noticia buena. Y la mala es que era evidente para todos que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados. Entonces, que lo que se necesitaba era una reforma en ese sentido. Es decir, la gente estaba votando de manera diversa. Lo que nosotros teníamos que garantizar como partido pues, era influir en una reforma para que los votos se contaran bien, para que las condiciones de la competencia fueran equitativas. Pero, ustedes recordarán, los primeros años del PRD, pues eso era intransitable, porque, digamos, existía la idea, había habido un agravio muy fuerte en 1988, en efecto, y que no se iban a sentar a la mesa con el PRI ni con el gobierno. Y bueno, por esas diferencias nosotros salimos en 1991. Mientras yo fui presidente del Instituto Federal Electoral, digamos, mi relación con Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue presidente del PRD, no fue muy cercana, pero fue cordial y institucional, abierta, digamos. Institucional. Hablé algunas veces con él, pocas, y siempre, pues, digamos, en un tono respetuoso y yo preocupado por pues, atender los reclamos o los puntos de vista que se pusieran sobre la mesa, ¿no? O sea, y en efecto, tal como tú dices, pues esa relación que siempre fue pues, así distante, cordial, se rompió en el 2006, porque ni modo, desde mi punto de vista, yo soy más amigo de la verdad que a veces que de mis propios amigos, y creo que en 2006 lo que yo dije es lo que les estoy diciendo 13 años después, y claro, en aquel momento escribir sobre eso no era sencillo, había un ambiente muy sobrecargado, muy polarizado, muy difícil, pero pues con las evidencias que había en la mano,
para mí no había más que otra conclusión. Tú eres aficionado al fútbol, Sí. Pepe. Sí. Le vas al Necaxa. Al Necaxa, sí. Y tú en el libro acudes a un estilo de juego muy defensivo. Pues para los que son aficionados al fútbol, a los que somos aficionados al fútbol, no nos gusta ese estilo de juego que se echa hacia atrás los jugadores para evitar que le metan goles, el famoso catenaccio italiano. Sí, hay un capítulo que precisamente se refiere a eso. Bueno, tú recurres a esa figura precisamente para evitar que haya una involución en lo que se ha avanzado en estos 30 años o menos, digamos, en lo que tú has denominado, también es el título de otro de tus libros, La mecánica del cambio político en México. Tú dices, hay que atrincherarse, no lo dices así, yo uso la palabra atrincherarse, pero hay que contener, hay que evitar que haya un retroceso, una involución en términos democráticos. Ese es el llamado que tú haces. Está bien leído, en efecto, creo que lo dices bien. Hay un capítulo que está, digamos, por supuesto que tiene una vena un poco irónica, pero que ve en ese sentido. Quizá los más jóvenes que oigan este programa no saben quién es Helenio Herrera. Exactamente. Helenio Herrera fue un entrenador de fútbol, se hizo yo, muy no famoso. soy tan joven. Bueno, que fue muy famoso porque entrenó a varios equipos españoles, pero sobre todo entrenó al Internazionale de Milán, que era en aquel entonces un equipazo. Hombre. Y la tesis de Helenio Herrera, que es uno de los constructores de ese fútbol echado para atrás, era: si no nos meten gol, no podemos perder. Digo que es una verdad del tamaño de la catedral. Pues sí. Es decir, pues para atrás. Si no nos meten claro, gol, hizo que el juego se volviera muy feo. Espantoso. ¿No? Y lo que ustedes quieran, pero fue muy exitoso. Entonces, yo en ese símil digo, pues que a lo mejor en México, en muchos terrenos, hay que jugar al catenaccio. Es decir, que no se desmonte mucho de lo que se construyó en términos democráticos en los últimos años. Y por eso, pues a lo mejor da la impresión que tú dices, en efecto. En lo que tú denominas el laberinto democrático, que es el conjunto de instituciones, no solamente de instituciones políticas constitucionales, sino organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación. Ahí, en los espacios donde florece la pluralidad que hay en México. Sí. Pero tú sí ves riesgos de involución democrática. Sí veo riesgos de involución democrática, sí lo creo. Bueno, lean el libro. No. Y a lo mejor ahí yo no lo leí porque el señor se lo quedó. Yo lo leí. Ese es el mío, Pepe, mira. Pero le digo al público que por supuesto. Ahorita lo vamos a presumir pero bien. Creo que sí hay riesgos de involución. He puesto sobre la mesa solo algunos botones de muestra que a mí me preocupan. Es probable que a otra gente no le preocupen, pero que a mí sí me preocupan. Yo lo digo porque hace rato hice una pregunta. Yo veo que hay una conducta permanente, yo así lo veo en términos mediáticos, en términos de cómo se está manifestando el pluralismo en México, y veo a López Obrador efectivamente con ese estilo de expresar sus puntos de vista, pero al mismo tiempo uno le puede responder al presidente de la República. Yo prefiero a un presidente que diga lo que piensa a uno que simula y que sin decir nada ataque. Me refiero particularmente a los medios. Pero a ver, por supuesto que esperamos que la gente diga lo que piensa, pero a veces lo que preocupa es precisamente lo que piensan. O sea, pues pueden ser muy francos y lo que se está diciendo es algo con lo que uno no concuerda. Es decir, cuando hay una... ¿Y eso se vale, Pepe? ¿O no se vale? Claro que se vale. Es decir, que la gente se exprese, se vale. Pero que desde el poder se intente mermar facultades de instituciones y poderes políticos, eso es lo que preocupa. No sé, a ver, el asunto no prosperó, pero ahí estuvo una iniciativa para de repente agregar una sala
con 5 nuevos Claro, miembros de la en la Corte. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque iba a ser una sala encargada de la corrupción. Hombre, el pequeño detalle es que si hay un poder que se renueva de manera lenta, es precisamente el de la Corte. Ujú. Es más, hoy en día en la Corte hay algún ministro que viene de la administración de Fox, otros del presidente Calderón, otros del presidente Peña, ya en esta administración han entrado 2. Es decir, eso está en la lógica de la construcción de la Suprema Corte. De repente iban a meter a 5 en esta administración, Claro. cuando sabemos que tienen mayoría en el Senado. Con lo cual, pues, digamos, no se necesita ser Einstein apéndice, para un saber apéndice ahí para cuál era la intención. intención. Afortunadamente, no prosperó. Pepe, pero no pasó. No Mira, pasó. por déjame eso- es contarte que una. Yo le dije a Álvaro desde Calderón- el inicio que tenía razón en que la fortaleza de la democracia mexicana está en su diversidad. Y está en que las organizaciones civiles, los partidos políticos, los medios, todo eso, se expresan y se siguen expresando. Qué bueno. Pepe, Yo estoy con eso. ¿Hay alguna lógica en lo que dice Álvaro? Que pues al final, pues sí, el presidente puede manotear y decir, y mira que nosotros somos agraviados, los dos llegamos aquí con la cola entre las patas el día que nos agarró y nos pegó así, pum, pum, pum. ¿Por qué con la cola No, entre las así sí, no, patas? pues, yo no. así no, No. no es cierto porque yo mismo utilicé este espacio para responderle al presidente, tal cual. No con las cosas de las patas, pero veníamos así como, ay, cabrón, pues es que no es una cosa Hombre, menor. yo no. Pero lo que te quiero decir es que con Calderón se le ocurre a Javier Lozano que no quiere a Carmen Aristegui porque se le ocurrió. No quiso Calderón. No quiso Calderón y su mandó a sirviente, su sirviente Javier Lozano. Claro. Se fue contra Carmen Aristegui, amenazó al concesionario. En ese momento Ahí se sí sabe son ahora- amenazas cumplidas. No, son amenazas Hechos, reales. hechos. Y luego, después, con Peña, no les gustó la Casa Blanca, y es un capítulo, recordemos que se publica la Casa Blanca con Carmen Aristegui en proceso y en Sin embargo. Oiga, lo único que espero Sí. que yo no quiero dar la impresión que estoy defendiendo esas aberraciones del No, pasado. por supuesto ni que no. mucho menos. No. Pero a estas alturas, el gobierno de Peña, de Calderón, de Fox, de Echeverría, etcétera, ya no me preocupan. En su momento, yo llevo escribiendo mucho, escribí y sobre estas materias y demás. Pero hoy No, estamos por en una supuesto. nueva circunstancia. Por supuesto. Entonces, es decir, es Por que supuesto. esa forma de discusión es que siempre hablar del pasado tiene sentido, porque además hay un continuum. No hay ningún país que se funde de la noche a la mañana, ni que la transformación sea tan radical como para olvidarnos del pasado. Hay muchos usos y costumbres del pasado que siguen acompañándonos, ¿de acuerdo? Pero, pues, yo digo, esas aberraciones del pasado, pues no son una carta de naturalización para que se sigan cometiendo. Y creo que el trabajo de los medios, de los partidos de oposición, de las ONGs, incluso de la academia, es señalar en cada momento, como diría Chabelo, pues lo que está bien y lo que está mal. De eso se trata. Claro. Digo, no de otra cosa. Dice José Pérez Gay, creo que ya estamos en la... Dice Rafael Pérez Gay, dice en la presentación de este libro de Ediciones Cal y Arena, de José Woldenberg, En defensa de la democracia, usted vaya, cómprelo, hay que leerlo, simplemente hay que Pues sí, leerlo, por hay eso que estamos aquí. hay que discutir con Pepe como nosotros Claro. lo hemos hecho el día de hoy. Él en su libro tiene una tesis, o sea, discutamos con José Woldenberg su tesis, se vale que el lector Nomás agarre faltaba. y diga, oiga, ¿sabe qué, señor? Pues yo no estoy de acuerdo con esto. Hay que comprarlo, hay que leerlo. Dice Rafael Pérez Gay, dice, el lector tiene en las manos un análisis contenido, serio y no pocas veces pesimista de los días mexicanos bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el editor el que habla, Para ello, José Woldenberg recapitula, estudia lo que él llama las nutrientes del malestar y sus secuelas y advierte, la izquierda debió comprometerse con la democracia
y con la necesidad de políticas que atendieran la desigualdad. Dos palabras clave: libertad e igualdad. Pues hemos estado esta tarde de manteles largos con José Woldenberg, un hombre inteligente, por supuesto preocupado por las cosas importantes de este país, y que ha luchado también por construir parte de este país. A ver, lo que presentamos tiene credenciales democráticas, José Woldenberg, faltaba que no, pero es un hombre de deliberación, de discusión. Claro, por supuesto. Y de eso se trata. Yo les agradezco mucho la invitación. Por supuesto, el libro no es, ni pretende ser, ni podría ser algo así como La Verdad Revelada. Es un punto de vista, creo que está medianamente informado, y es un texto para eso, para el debate. Yo sí creo que, además, la democracia es más robusta cuando el circuito de deliberación es más fuerte. Claro. Porque de eso se trata. No puedo ni siquiera imaginar ya una sociedad como la nuestra, su magnitud y su complejidad, donde no haya diferentes puntos de vista. Pues sí. Y por eso, pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, José Woldenberg, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Vamos a